Esta casa es increíble, exclamó mi cuñada mientras inspeccionaba cada habitación con los ojos bien abiertos. Eres muy calculadora, ¿verdad? Por eso decidiste heredar este lugar, añadió con un tono cortante. Después de revisar todo minuciosamente, Noel hizo una declaración sorprendente. Tienes buen gusto, vamos a heredar esta casa, ¿cierto? ¿No está ya todo el tema de la herencia resuelto? Intenté aclarar. No debería haber ningún problema. Hemos acordado intercambiar nuestra casa actual por esta, dije con firmeza, esperando que lo entendiera. Era claro que discutir con ella era inútil, pero sabía que llegaría el momento en que entendería por completo de lo que realmente soy capaz. Soy Remy, tengo 28 años y no estoy casada. He estado cuidando de mi abuela enferma mientras vivo en su casa junto con mi madre. Mi hermano, Mark, está casado, pero le resultó difícil hacerse cargo de nuestra abuela, así que asumí la responsabilidad. Mi madre también está presente, pero es mayor y le cuesta mucho cuidar de alguien, lo que me deja a mí como la cuidadora principal. Cuando éramos pequeños, nuestra madre se divorció y trabajó incansablemente para criarnos. Como resultado, mi hermano y yo fuimos criados principalmente por nuestra abuela. No puedo simplemente abandonarla después de todo lo que hizo por nosotros. Además, soy soltera y tengo la flexibilidad de trabajar desde casa. Noel, la esposa de mi hermano, no parece estar particularmente interesada en cuidar a nuestra familia, así que fui yo quien dio un paso al frente. Cuidar a alguien es exigente, pero sigo haciéndolo porque es mi forma de expresar gratitud por todo lo que mi abuela ha hecho. Los días que paso con ella son gratificantes, y no me resulta difícil. Sin embargo, lo que últimamente me ha estado pesando es la actitud de la esposa de mi hermano. Mark reconoce el apoyo de nuestra abuela y, aunque no puede ayudar con sus cuidados, la visita regularmente para ver cómo está, pero el comportamiento de su esposa durante estas visitas suele ser molesto. ¿Estás limpiando bien?, preguntó Noel un día mientras inspeccionaba la habitación. Este lugar es un desastre, te estás aprovechando de la abuela, así que más vale que hagas tu parte. Noel siempre ha sido directa, pero desde mi perspectiva, sus comentarios son groseros y desagradables. A menudo me critica con un tono sarcástico cada vez que nos visita. He intentado dejar pasar muchas cosas, pero la palabra, parásita, me dolió profundamente. Solo estás viviendo aquí gratis, comentó una vez, con voz llena de condescendencia. ¿No crees que la tienes fácil quedándote aquí? Es cierto que vivo en la casa de mi abuela, pero me mantengo por mi cuenta. No recibo ninguna ayuda económica de mi hermano, y aún así su esposa me acusa de tener una vida fácil mientras cuido de mi abuela. Es frustrante ser criticada por alguien que no entiende los desafíos de trabajar y cuidar al mismo tiempo. Me gano la vida por mi cuenta y no he tocado ni un centavo de los bienes de mi abuela. A pesar de explicárselo a Noel, me ignoraba y seguía provocándome aún más. Admite que la razón por la que cuidas de ella es porque no tienes que pagar renta, ¿verdad? En lugar de depender de tus padres, dependes de la abuela, me dijo con burla. El estrés constante de lidiar con Noel empezó a pasar factura. Estaba agotada todos los días y no tenía energía para discutir con ella. Comencé a ignorar sus comentarios, sabiendo que solo provocarían una reacción negativa. Entonces ella decía, no respondes. ¿Tu silencio significa que estás de acuerdo? Sin importar cómo reaccionara, Noel continuaba con sus hirientes comentarios. Honestamente, quería pedirle a Mark que no la trajera, pero ella es astuta. Nunca dice nada desagradable cuando él está presente. Guarda todo para cuando estamos solas. Como resultado, mi hermano no estaba al tanto de su comportamiento y seguía trayéndola a visitar a nuestra abuela. Intenté hablar con él sobre esto, pero solo terminaba defendiendo a Noel. ¿Ella diría algo tan cruel? ¿Estás atacando a mi esposa? Nadie quiere a una cuñada problemática. Ella está haciendo un esfuerzo por llevarse bien contigo. Solo sé más amigable, decía Mark, desestimando mis preocupaciones. Siempre tomaba su lado,
empeorando las cosas. Al darme cuenta de que no valía la pena hablar con él, decidí evitar a Noel tanto como fuera posible. Con estos sentimientos a flor de piel, un día la condición de mi abuela empeoró y necesitó ser hospitalizada. Mark estaba ocupado con el trabajo y no podía visitarla, así que mi madre y yo nos encargamos de cuidarla. La salud de mi madre había estado deteriorándose por el exceso de trabajo, así que le resultaba difícil ir al hospital todos los días. Eso me dejó a mí como la persona que iba diariamente a cuidar de mi abuela. Después de un mes de esto, mi abuela falleció tranquilamente. Fue repentino, pero ya estaba preparada, sabiendo que su condición era seria. Aún así, fue difícil aceptar su muerte, especialmente después de todo el tiempo que pasamos juntas. En medio de mi duelo, informé a mi madre y a mi hermano. Luego, inesperadamente, Noel apareció. Como Mark estaba ocupado con el trabajo, ella llegó primero. ¿Sería posible que realmente se preocupara por mí en este momento tan difícil? No podía creerlo, considerando cómo me había tratado Noel en el pasado, pero por un breve momento me pregunté si realmente podría tener algo de decencia humana. Agradecida por su visita, le agradecí, pero lo que dijo a continuación me dejó en shock. Si vas a llorar, hazlo rápido, apúrate y termina con el funeral y lo de la herencia. Dijo de manera plana, tu hermano está ocupado con el trabajo, no hagas esto más difícil para nosotros. En lugar de ofrecerme consuelo o una palabra amable, ella estaba obsesionada con los arreglos del funeral y la herencia. Claro, eso era típico de ella. Una vez más, me recordó su naturaleza fría y egocéntrica. A pesar de mi dolor, Noel siguió presionando para que todo se resolviera rápido. Aunque apreciaba que ella viniera en lugar de mi hermano, no estaba de humor para que me diera órdenes, especialmente considerando que se había distanciado de nuestra familia hasta ese momento. Aunque la irritación hervía dentro de mí, soporté, no queriendo hacer que las cosas se complicaran justo después de la muerte de mi abuela. Cuando finalmente llegó Mark, Noel guardó silencio por un momento, pero una vez que él estuvo fuera del alcance de sus oídos, su sarcasmo habitual regresó. Mientras yo luchaba por aceptar la muerte de mi abuela, su comportamiento me enfurecía aún más. Para empeorar las cosas, Noel tenía un talento para hacer comentarios insensibles. Tu abuela seguro vivió mucho. ¿Gastó todos sus ahorros? ¿Cuánto vamos a recibir de herencia? Preguntó, sin ni siquiera esperar a que terminara el funeral. Ese fue el punto de quiebre para mí. ¿De verdad estás pensando eso justo después de una muerte? Por favor, para. Finalmente estallé. Pareció sorprendida, pero hay cosas que no se deben decir. Normalmente, Noel respondería, pero esta vez solo guardó silencio y se alejó. Más tarde, tal vez dándose cuenta de que se había pasado de la raya, se mantuvo a distancia de mí. Afortunadamente, el funeral se desarrolló sin problemas y mis emociones comenzaron a calmarse. Aunque el dolor por la pérdida de mi abuela no había desaparecido por completo, me dije a mí misma que quedarme anclada en el pasado no ayudaría. Comencé a revisar sus pertenencias en la casa que habíamos compartido. Un día, mi hermano y su esposa nos visitaron. Voy a ayudar a ordenar sus cosas, dijo Mark. Había mucho por revisar, así que aprecié su ayuda, pero mientras trabajábamos, Noel parecía más interesada en hablar sobre el dinero y la herencia. Aunque era inevitable hablar del patrimonio, su enfoque en los bienes fue desalentador. No discutí, pero incluso Mark parecía confundido por su actitud. Mientras ordenábamos las cosas, quedó claro que mi abuela había dejado su casa y algunos ahorros. Noel rápidamente declaró, nosotros tomaremos el dinero. Esta casa realmente no es adecuada para nosotros, así que tú deberías heredarlo y encargarte de ella. La casa, que ya mostraba signos de envejecimiento, no parecía tener valor para ella. Estaba claro que prefería el dinero. Mark parecía indeciso, pero finalmente estuvo de acuerdo. Entendiendo sus intenciones, decidí tranquilamente heredar la casa.
Cuando la conversación terminó y mi hermano y su esposa se preparaban para irse, les agradecí por su ayuda. Justo cuando estaban a punto de irse, Noel se acercó con una sonrisa burlona. Qué lástima que lo único que heredaste fue esta casa vieja. Al menos yo me llevé el dinero. ¿De verdad valió la pena cuidar a tu abuela? Sus palabras, llenas de desdén, dejaron claro lo que sentía hacia mí. Ese día, me hice una promesa a mí misma, no importaba lo que trajera el futuro, nunca la perdonaría. En los meses siguientes, continué viviendo con mi madre en la misma casa, sin mi abuela. Todo se sentía extrañamente callado. Un día, mientras mi madre estaba fuera de viaje con amigas, la casa se sentía aún más quieta. A medida que se acercaba la hora de la cena, iba camino a la cocina cuando sonó el timbre. Me pregunté quién podría ser. Cuando abrí la puerta, ahí estaba la esposa de mi hermano, sola. «Buenas noches, ¿pasa algo?», le pregunté, sorprendida de verla entrar sin más. ¿Por qué no me dijiste? Esta casa está increíble», exclamó Noel mientras inspeccionaba las habitaciones al entrar. «Realmente planeaste esto, ¿verdad? Sabías que esto pasaría, por eso elegiste heredar la casa». Sus palabras eran tan cortantes como siempre. Tal vez se sorprendió por la transformación de la casa de mi abuela, y de esa sorpresa, dirigió su frustración hacia mí. Después de la muerte de mi abuela, decidí renovar la casa. Recientemente, cada vez más personas están personalizando y actualizando casas viejas, y aunque era principiante, tenía muchas ganas de intentarlo. Un amigo de la construcción me había ayudado en el proceso, y juntos logramos transformar la casa en un lugar que se sentía como hogar. Esta casa, que una vez fue de mi abuela, se había convertido en un lugar que valoraba profundamente. Después de inspeccionar la casa, Noel hizo un comentario sorprendente. «Tienes muy buen gusto renovándola así. Vamos a tomar esta casa como nuestra herencia». «¿No se había resuelto ya lo de la herencia?», respondí, con confusión asomando en mi voz. Le pregunté, luchando por entender lo que decía. Noel respondió con total confianza. «Escucha, hemos decidido, vamos a intercambiar nuestra casa actual por esta. Esta casa será la herencia de mi esposo. ¿Estás de acuerdo, verdad?». Ella me estaba presionando, como siempre. No debería haber objeciones, porque es un intercambio, insistió. «Nos mudaremos inmediatamente. Empaca tus cosas y vete lo antes posible». Sus demandas eran implacables, como si hubiera perdido toda noción de la razón. Traté de explicarle los hechos sobre la herencia, pero estaba claro que los ignoraba a propósito. Su determinación era inquebrantable, no importaba cuánto intentara razonar con ella, no cedería. Al darme cuenta de que seguir conversando era inútil, decidí dar un paso atrás por el momento. «Entendido, dejaré la casa», le dije, comenzando a recoger mis cosas. «Perfecto, no pierdas el tiempo», ordenó, sonriendo con suficiencia al verme obedecer. La ignoré, haciendo como si estuviera empacando mis pertenencias, y me dirigí al cobertizo del jardín. Allí, tomé las herramientas que había usado para la renovación y regresé a la casa, donde Noel me esperaba. Al verme con las herramientas, parecía sorprendida, pero rápidamente retomó sus demandas. «Puedes ocuparte de esas herramientas después. Solo limpia la habitación por ahora». «Entiendo. Estas herramientas son solo para recoger mis pertenencias», respondí, y luego golpeé las herramientas contra la pared del salón. La expresión de Noel cambió a confusión, pero no le presté atención. Empecé a quitar los materiales de la pared, ignorando su reacción de sorpresa. En ese momento, Noel gritó: «Espera, ¿qué estás haciendo? Para», gritó, con pánico en su voz. Sujeté la herramienta con firmeza y expliqué con calma: «Todos los materiales usados para la renovación fueron pagados por mí, son mis pertenencias, y me las llevaré». «Eso no es lo que quise decir. Para con esta destrucción», continuó, pero no se acercó a mí. Imperturbable, seguí retirando más componentes de la pared,
Justo cuando estaba a punto de comenzar con el piso, llegó mi hermano. Lo había llamado en cuanto salí a buscar las herramientas. ¿Qué está pasando? Escuché gritos desde afuera, preguntó, entrando en la habitación. Al ver el estado del salón, se quedó pasmado. ¿Qué ocurrió aquí? Noel rápidamente señaló hacia mí. Ella es peligrosa, gritó, con lágrimas en el rostro. Dada la situación, era natural que Mark se sintiera sospechoso, pero me mantuve tranquila. Ella llegó hoy y me dijo que dejara la casa. Expliqué. No sabía que la casa había sido renovada, y no puedo aceptar que se haya heredado en secreto, gritó Noel indignada. Es injusto, ella debería irse, y nosotros deberíamos vivir aquí. Escuchando sus declaraciones contradictorias, la expresión de Mark se volvió seria. Acordamos que mi hermana heredaría la casa, y que nosotros recibiríamos el dinero como nuestra herencia, ¿verdad? Preguntó. ¿No es esta casa legítimamente de mi hermana? Atrapada por sus palabras, Noel se volvió cada vez más emocional. ¿Por qué no me apoyas? Gritó. Si no lo haces, me divorciaré de ti. La respuesta de Mark fue medida pero firme. No tiene sentido continuar con un matrimonio con alguien que se niega a aceptar responsabilidad por sus acciones. Noel, sorprendida por su calma, guardó silencio. No tenía respuesta. Desde ese momento, Mark tomó el control de la situación. ¿Y si mi hermana cree que esto es injusto? Continuó Mark. Si usamos el dinero de la herencia para inversiones, y aumenta de valor, ¿cómo lo explicarás? De ninguna manera, no voy a ceder, dijo Noel emocionalmente. Nosotros somos los que estamos haciendo las inversiones, y no hemos hecho nada malo. La voz de Mark se suavizó. ¿De verdad piensas eso? Lo que estás argumentando es lo mismo. La casa es vieja, y mi hermana usó su propio dinero para renovarla y aumentar su valor. No hay problema aquí. Se giró hacia mí. Lo siento, dijo sinceramente. Luego, dirigiéndose nuevamente a Noel, agregó, tienes que disculparte con ella. Tal vez así veas en que te equivocaste. Con lágrimas en los ojos, Noel finalmente dijo, lo siento por haber causado tanto alboroto. Aunque había muchas cosas que quería señalar, acepté su disculpa por el momento. Yo también lo siento, agregó mi hermano. Después de eso, mi hermano y su esposa, ya calmada, se fueron de la casa en silencio. Aunque la resolución fue algo forzada, me sentí aliviada de haber protegido la casa que había compartido con mi abuela. Mientras los veía irse, susurré a mi abuela en el cielo. Me dejé llevar un poco y dañé tu querida casa, abuela. La arreglaré hasta que quede hermosa de nuevo, así que por favor perdóname. Ahora me encargaré de ella. Gracias, abuela. Sentí que su espíritu me había escuchado. La foto de mi abuela, que estaba en la casa, parecía sonreír débilmente. Finalmente, Mark optó por el divorcio. Admitió que mis observaciones sobre la actitud de Noel eran ciertas, y se dio cuenta de que sería demasiado difícil seguir viviendo con ella. Probablemente no cambiará, confesó, insinuando que tal vez nuestra abuela le había dado algo de sabiduría. En cuanto a mí, reconstruí la casa con mis propias manos. Los costos de reparación fueron cubiertos por mi hermano como reconocimiento por el daño causado por las acciones de su exesposa. Un amigo de la construcción bromeó, eso fue un movimiento audaz. La verdad, siempre había planeado renovar las paredes del salón algún día, ya que nunca había estado completamente satisfecha con ellas. A pesar de los desafíos, estaba feliz con los resultados. De aquí en adelante, tenía la intención de valorar los recuerdos que esta casa guardaba y crear nuevos para construir sobre ellos.